Inspiración. Hola, soy Lulú. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la emuná. La palabra emuná se relaciona con fe, con la confianza de que todo va a estar bien. Generalmente cuando atravesamos sucesos difíciles, la gente a nuestro alrededor nos dice: ten calma, ten paciencia, todo va a estar bien, ten fe. Tenemos dos personajes en la Torá, los cuales reciben el nombre de tzadik. Por un lado está Noah, que comienza siendo un ish tzadik, un hombre tzadik en su generación, y termina siendo un ish adama, un hombre cualquiera, un hombre de tierra. Y por el otro lado está Yosef, que al principio de sus días, Yosef era un chavo, un joven, vanidoso, que alardeaba, presumía sus sueños, su guapura, y trabajó tanto en sí mismo que llegó a ser Yosef Atzadik. No hay nadie como él, Yosef Atzadik. ¿Qué fue lo que hizo que uno perdiera el título y el otro lo adquiriera? La emuná. Si nosotros juntamos las definiciones de los nombres de Yosef y de Noah, vamos a encontrar que para encontrar emuná en la vida tenemos que tener tranquilidad y aumentarla, aumentar en tranquilidad. ¿Cómo se aumenta? Con emuná. Menciona Rashi que Noah era un katán emuná, un hombre corto en emuná. Yo lo quiero relacionar con que era un corto en emuná en tres áreas principales que todos tenemos. Él era corto en emuná con Dios, realmente, o sea, sí hizo el arca, sí escuchó la palabra de Dios, pero por dentro de él no sentía que esto iba a pasar o que el diluvio iba a pasar. O sea, como cuando nosotros, cuando rezamos un Teilim, un Perek Shirah, lo decimos como por default, sin creer fielmente que eso va a generar un cambio positivo en nuestras vidas. No creía. Ese es con Dios. Luego era corto en emuná con las personas. O sea, la verdad, yo sé que la generación del diluvio era una generación torcida y que obraba muy mal. Pero Noah no tuvo la capacidad de ver más allá de los actos de las personas. Si nosotros todos los seres humanos tenemos Tselem Elohim, o sea, una partecita de Dios dentro de nosotros, algo bueno podemos tener. A Noah le faltó esa confianza en las personas para poder ver más allá de lo que estaba viendo sus ojos, ver sus actos en vez de lo que realmente podría sacar de las personas. Y en tercera, él le faltaba emuná en sí mismo. Noah no creía en sí mismo. O sea, Dios le mandó una tarea impresionante: construye el arca porque voy a destruir el mundo entero. Pero no nada más era para que se salvara Noah, sus hijos y su esposa, sino que quería que convenciera a toda la humanidad de poder hacer un cambio, de poder arrepentirse de sus acciones y entrar todos al arca, o a lo mejor que el diluvio no hubiera sucedido. Sin embargo, Noah no creyó que tenía ese potencial, no creyó en esa capacidad de él mismo de poder mover esas masas, mover a la gente y acercarlos a una esencia pura. No creía en él. No creía en las personas, no creía en Dios en una manera de tzadik. Por su parte, Yosef, ¿cómo le llamamos? Yosef Atzadik. Él, todo lo contrario de Noah. O sea, si Noah era un corto en emuná, Yosef toda su vida vivió con emuná. La palabra de Dios, así está escrito, que la palabra de Dios estaba en su boca constantemente. Y todo lo que hacía prosperaba y le iba bien. ¿Por qué? Porque Dios estaba a su lado, aquí cerquita de él, lo sentía, lo vivía, lo hablaba. Y él se condujo de esa manera. Yosef supo que incluso en situaciones las más deplorables, donde estaba, primero que nada, en el pozo vacío, con alacranes, con víboras, cuando lo venden como esclavo, cuando entra con Potifar y la esposa lo seduce y le hace caer en la cárcel otra vez. O sea, era pobre Yosef, pero él estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque tenía a Dios de su equipo. Nosotros tenemos que saber algo. Yosef entendía algo que a lo mejor a nosotros a veces nos falta la claridad. Dios es bueno. Y de lo bueno solo puede salir algo bueno. O sea, no hay manera de que no. Como un ejemplo, si tenemos una tetera con café y lo vertimos en un vaso, ¿qué va a salir? Va a salir café. No va a salir refresco, no va a salir agua, no va a salir chapopote, no. Va a salir café. Así como este ejemplo, Dios es bueno y de él solo puede salir lo bueno. Él sabía, él lo tenía clarísimo. Tenemos un secreto, que la persona que confía en Dios, que tiene emuná en Dios, se le abren las puertas, o sea, ve milagros y le cae abundancia del cielo. Hashem
es nuestra sombra. Él hace nuestros movimientos. Así que si nosotros lo tenemos a Dios presente en nuestras vidas, Él va a estar presente en nuestras vidas. O sea, no hay duda de eso. Y Él sabía así, o sea, Él sabía que todo venía de Hashem, que todo dependía de sus manos. Lo bueno y lo que no era tan bueno ante nuestros ojos. Él sabía que estando en la cima del éxito, ¿de quién era la responsabilidad? De Dios. Y él sabía que incluso en el calabozo, en las situaciones difíciles por lo de sus hermanos, también sabía que de Dios era todo lo que estaba sucediendo. No culpa a sus hermanos, no. Sin embargo, les dice, esto que me está pasando, tranquilos, no se pongan nerviosos. Sé que de Dios vino esto. O sea, en todo puso a Hashem en su boca en todo momento. O sea, de verdad. Tengo un ejemplo que escuché del Jajam Abraham Cohen, de la gacela. La gacela, en el momento que va a tener a su bebé, le cuesta mucho trabajo, sufre muchísimo. Mucho dolor que no puede parir. Pero es en ese momento cuando la gacela tiene ese sufrimiento y ese dolor, que una víbora, hagan de cuenta que como que desprende cierto, no sé, olor o algo así, que llama la atención de la víbora, de las víboras, y la víbora la pica. Ese picor genera, genera que la gacela dé a luz y salgan más gacelas. Pero como no entendemos, hemos escuchado que entre la gacela y la víbora, dice Baba Batra, que hay una guerra constante, o sea, que se odian, que de verdad siempre se odian. Sin embargo, la víbora le ayuda a la gacela a seguir procreando. ¿Qué es esto? La intención de la víbora no es positiva, su intención es picar. Ya, esa es la intención. Pero ayuda. Igualmente vemos los hijos de los hermanos de Yosef, su intención a lo mejor no era la más pura, no era la más buena, pero ayudaron a que un plan divino sucediera y que todos pudieran bajar a Egipto y así continuar con la historia del pueblo judío. Igual, eso es en la Torá, pero nosotros en nuestras vidas muchas veces tenemos esos picazones de víboras o de gente o de situaciones o de incomodidades que son gracias a esas incomodidades que nosotros podemos dar a luz muchos buenos proyectos, muchas buenas decisiones, muchos cambios, o sea, debería salir a la luz después del dolor. Y eso nos enseña esta historia. En la vida diaria nos va a suceder y nos va a seguir sucediendo, pero si hacemos el consejo que nos da Yosef en la Torá, de tener la palabra de Dios en la boca, de caminar con Hashem, de la mano, agarrados de Hashem y decir, todo viene de Dios, todo está bien y todo va a estar bien, porque de lo bueno no puede salir algo que no es bueno, vamos a vivir más tranquilos, o sea, vamos a vivir con más paz, con más Noaj, con calma, porque esa es la definición de Noaj, que hay calma. Si queremos calma, tenemos que tener emuná. Y cuando tenemos emuná, nos acostumbramos a ver el vaso, en vez de medio lleno, un vasito de agua, a la mitad. En vez de verlo medio vacío, hay que verlo más lleno que vacío. Hay que acostumbrarnos a ver las bendiciones que Dios nos da, a ver las oportunidades que nos enseña Dios a la mitad del camino. Incluso cuando se ve oscuro, ahí está la mano de Dios. De Yosef podemos aprender esto. Y de Yosef también podemos aprender que él no se cuestionaba. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Qué hice? ¿Por qué a mí? No. Eso hizo Noah, que finalmente salió del arca y plantó un viñedo y se emborrachó y dijo, yo acabé, adoptó un papel de víctima. Pero Yosef, por lo contrario, no dijo por qué a mí, sino para qué a mí. ¿Para qué me está sucediendo esto? ¿Cómo puedo crecer de esto? ¿Cómo puedo avanzar en estas situaciones? Y Yosef, en vez de ocupar un lugar de víctima, ocupó un lugar de héroe, un lugar de virrey. Se sentó en la silla del virrey y trascendió e hizo trascender a la nación de Egipto, hizo trascender a que todos pudieran tener alimento por mucho tiempo y mantuvo esa palabra fiel de Dios en su boca constantemente. Debemos que entender y debemos de aprender de Yosef estas dos cosas principales. Tener a Dios en nuestros caminos, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos. Y número 2, a tomar responsabilidad, a ser héroes y no víctimas. No dejarnos que nos ganen las situaciones que nos están afectando, sino salir victoriosos de ellos. Muchas gracias.